¿Es realmente los créditos del ICETEX la mejor opción para estudiar y acceder a la educación superior? ¿Son tan difíciles de pagar como muchos casos lo demuestran? ¿Por qué decidí tener el crédito de pregrado y el crédito de posgrado con el ICETEX? ¿Cómo logré pagar en 2 años mi crédito de pregrado? Bien, vamos a hablar de mi experiencia con los créditos del ICETEX para pregrado y posgrado porque he tomado los dos y vamos a responder un poco las preguntas que hicimos al inicio. En esta primera parte vamos a hablar únicamente de pregrado, así que comencemos. El pregrado básicamente tiene diferentes modalidades, corto, mediano y largo plazo. Para cuando yo lo tomé en 2015 había una modalidad que se llamaba Access, que es la equivalente a hoy a corto plazo. ¿Qué cambia y qué van a ver ustedes en el ICETEX? Que diferentes modalidades simplemente representan cuánto debo pagar yo durante la carrera. Entonces, en una de las modalidades, por ejemplo, yo debo pagar el 30% mientras estudio, es decir, durante los 5 años, supongamos que la carrera completa vale 100 millones, es decir, debo pagar 30 millones de pesos durante esos 5 años y después voy a pagar el 70% restante. En pregrado, a diferencia de los créditos de posgrado, sí o sí se requiere un codeudor, es decir, una persona que va a solventar la deuda en caso tal de que yo no pague. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que toma estos créditos de pregrado tiene menos de 18 años o está muy cercana a esa edad y de momento no hay registro en el sistema financiero para saber su compromiso de pago, así como unos ingresos fijos que tengan estas personas. Les voy a dejar un enlace al manual paso a paso donde ustedes van a poder ver cómo se empieza a adquirir un crédito de este ICETEX, pero es muy importante que escuchen lo siguiente. Ustedes necesitan sí o sí ya estar aceptados en una universidad. Esto es más o menos como los pasos. Una vez que ustedes ya están aceptados en la universidad con el codeudor que ustedes requieren para pregrado, esta persona debe para presentarse, digamos, en un estudio. Esto es un estudio que dura máximo 48 horas, se pagan como 14,000 pesos, es de manera virtual y no se llenan muchos datos, digamos, que requieran papeles, soportes o cargarlos, no. En esta etapa no. ¿Qué vamos a hacer aquí? Básicamente decirle, oiga, señor ICETEX, yo, Alejandro, voy a estudiar un pregrado que tiene un costo en el semestre, vamos a suponer, de 6 millones de pesos. Aquí le presento mi codeudor que gana 4 millones de pesos, por decir algo mensuales. Dígame si lo acepta o no. El ICETEX en esas 48 horas evalúa a la persona y dice, Alejandro, sí puede ser esta persona su codeudor, avance en el proceso, o no, Alejandro, esta persona vimos que tiene deudas, que no puede cubrir en caso tal los gastos de la deuda que va a adquirir, así que le toca buscar otra persona y nuevamente se haría el proceso de buscar otra persona, pagar los cerca de 14,000, 20,000 pesos colombianos, te evalúan nuevamente y cuando ya tengas a la persona, ahí sí puedes avanzar con los restantes pasos de la lista. ¿Por qué mucha gente no se presta como codeudor? Porque básicamente si esta carrera va a costar 100 millones de pesos y yo soy una persona que quería comprar un apartamento, esos 100 millones de pesos es como si los tuviera yo, como si los hubiese pedido yo, y para el sistema financiero mi capacidad de endeudamiento se va a ver reducida. En cuanto esto, digamos que directamente depende mucho de la entidad, de qué tan importante lo ve, pero es la razón por la que muchas veces, pues cuando un banco ve que la persona directamente dueña de la deuda no le pagan, en este caso el ICETEX, pues va a ir a buscar a esa persona y va a tomar, digamos, le va a exigir que pague la deuda. Es la razón por la que mucha gente en ocasiones no se presta y casi que personas muy cercanas son las que hacen favores. En mi caso fue un amigo cercano de la familia, en el caso de mi hermano que también estudió con el ICETEX en su pregrado, también fue una amiga cercana de la familia, quienes pues nos dieron ese voto de confianza, porque pues así como podíamos haber pagado, podíamos habernos desentendido y haberlos obligado a ellos de una manera de pronto muy cochina a pagar esos estudios de nosotros. ¿Qué es importante cuando usted se va a presentar, aparte de los documentos y todo el proceso que toca hacer? Si usted, por ejemplo, tiene Sisbén antes de usted presentarse al crédito, usted tiene la opción de acceder a un beneficio que es como un subsidio más o menos de un salario mínimo durante esos 6 meses. Esto para personas como yo o como mi hermano que no somos de Bogotá y decidimos estudiar nuestra universidad acá, pues básicamente puede llegar a ser una ayuda para el tema de transporte o para el tema quizás, porque no es un monto significativo, vayamos a eso, quizás para un par de copias, cosas o los gastos iniciales de un mes, porque tengan en cuenta que
no es solo que el ICETEX nos ayude pues con el pregrado, con el pago de los estudios, sino que aquí también entra alimentación, transporte, cosas de la universidad y demás cosas que usted requiera. Entonces quizás hay que evaluar también esos gastos para yo decir, oiga, ya me están cubriendo de alguna manera el semestre o un porcentaje de él, ¿qué voy a hacer para cubrir los otros gastos? Y aquí va otra parte importante. Usted fue admitido a su universidad. El ICETEX tiene unas fechas en las que abre las convocatorias para que usted empiece el proceso con ellos, pero a veces no coinciden o están muy cercanas con las fechas límites de pago de la universidad. Así que toca hacer el proceso muy rápido para usted poder realmente que la universidad no le vaya a cobrar como matrícula extra o como algún tipo de monto adicional por tardío pago o por un pago tardío, fuera de las fechas, digamos, del valor esperado donde usted debía pagar. Esta es como la parte crucial, porque una vez usted ya hizo lo del primer semestre, ya corrió, ya hizo todos los papeles, los siguientes semestres simplemente está renovando y simplemente ya tiene. Ojo, porque aquí, dependiendo de su modalidad de crédito, usted va a tener que pagar un valor. Si, por ejemplo, usted tiene que pagar el 30% de su carrera durante el semestre, durante el periodo de estudios, suponiendo de 5 años, pues en este caso, usted en esa parte del semestre, pues debe pagar el 30%. Si su semestre era de 10 millones, usted debe pagar 3 millones, y esto pues en 6 meses nos va a representar 500,000 pesos. 500,000 pesos que lo cubrirá usted con sus trabajos extras, o los cubrirán sus padres o la persona que esté apoyándole en este proceso de capacitarse, de entrar a la universidad. Pero va a ser importante porque hay que sumarlo a que ahora tengo los gastos de estudio, los gastos de transporte, comida, otros gastos y aparte la cuota del ICETEX. Bien, ya hablamos de pregrado, vamos a pasar a posgrado, que tiene cosas muy similares, pero va a diferir un poco al inicio en el proceso, que también les dejo el paso a paso directamente a la página del ICETEX para que ustedes lo consulten. En el posgrado, a diferencia del pregrado, usted puede o no requerir un codeudor, pero aquí ya no hay modalidades, salvo que usted vaya a hacer estudios en el exterior. Ahí ya difiere un poco eso y no conozco mucho el tema. Cuando usted está en posgrado, sí o sí usted debe pagar el 20% del valor de los estudios durante el periodo de estudios. Supongamos que usted va a hacer una especialización, vale 10 millones y dura un año. Es decir, que usted durante ese año debe pagar 2 millones de pesos, el 20%, en esos 12 meses. Esto le puede dar una cuota, digamos, de 200,000 pesos, suponiendo que vale 10 millones. Pregrados hoy de 10 millones, yo creería que son muy pocos o casi ninguno. Y a partir de esto, pues usted ese monto debe considerarlo. Cuando usted se presenta y usted dice, oiga, señor ICETEX, yo quiero empezar a hacer mi posgrado y quiero que usted me lo financie, ellos le van a decir, ok, por favor, preséntame una documentación. Esto es simplemente un formato, usted de momento no envía ningunos papeles, eso ya cuando usted de verdad va a oficializar el crédito es que envía documentos. Pero entonces acá usted envía los papeles, envía la información, y una vez usted envía la información, ellos le dicen, a ver, Alejandro, de acuerdo con sus ingresos, su trabajo y demás, yo considero que usted puede pagar el crédito por sí solo, entonces no necesita codeudor, o el caso contrario, yo lo veo a usted muy endeudado, yo veo que usted va a requerir más bien un respaldo y no estoy seguro de que usted pueda pagar, así que vaya a buscar una persona que le pueda soportar la deuda, y empezamos a la misma parte que hablamos antes con el pregrado. Necesito buscar a alguien que tenga unos ingresos más o menos razonables, y que esto me permita pues que esta persona, en caso tal de que yo no pague, ella pague. Normalmente son amigos, aquí en posgrado yo siento que es más fácil que en pregrado conseguir un deudor, porque pues de alguna manera alguien cercano que conozca que usted es buena paga lo va a poder hacer, o ya usted pues mira, muchas universidades ofrecen financiamiento, incluso SUFI ofrece financiamiento, y en ocasiones son intereses muy bajos y usted dice, bueno, no, yo prefiero pagarlo durante el semestre. Esto de hecho lo vamos a hablar en un próximo video, porque no para todas las personas es bueno diferir una cuota, no para todas las personas es bueno sacar un préstamo a 72 meses en lugar de a 60 o de a 48. Entonces vamos a hablarlo en un futuro video de qué aplica para quién. En ambos créditos hay algo que se conoce como el periodo de gracia. En el caso de pregrado está como entre 6 meses y un año, que usted no tiene que pagar cuota. El ICETEX no le va a pedir una vez usted terminó sus estudios, ojo, termina sus estudios y para ellos empieza a correr el tiempo de gracia. En el caso de posgrado creo que no hay esa opción, ellos directamente lo liquidan y desde el siguiente mes usted tiene que empezar a pagar porque usted es una persona responsable. El caso del periodo de gracia de pregrado
pues es para que usted logre estabilizarse en el mundo laboral y pueda empezar a pagar. Pero mucha gente cree que, listo, no me van a cobrar. No, señores, no les van a cobrar, eso es una realidad, pero los intereses van a seguir corriendo. Y acuérdese que usted viene con intereses desde hace 5 años. Es decir, que casi que se ha venido haciendo un interés compuesto de ese saldo. En el caso del ejemplo que estamos dando, donde usted paga el 30% durante el periodo de estudios, usted tiene un 70% del primer semestre a un interés a hoy, del segundo semestre a un interés a hoy y así sucesivamente. Así que lo importante es empezar, pues de alguna manera, a buscar trabajo lo más rápido posible y así empezar a pagar esas cuotas. Y esta es la parte que a mucha gente le afecta. ¿Por qué? Les voy a mostrar en pantalla la tasa de interés que tiene un crédito, digamos, con el ICETEX, cuando usted paga juiciosamente, un crédito cuando usted no logra pagar juiciosamente. Es decir, cuando usted se cuelga. Aquí va a haber una cosa importante y aplica también para pregrado y posgrado. Cuando usted termina el pregrado y cuando termina el posgrado, hay una cosa y es que el ICETEX le da a usted el doble del tiempo para pagar el crédito. Entonces, si su posgrado dura 1 año, le van a dar 2 años para pagar la plata que falta, que en el caso del posgrado, recuerde, toca pagar el 20% durante el periodo de estudios y el 80% lo paga usted después. Entonces, si mi posgrado duró 1 año, me van a dar 2 años para pagar ese 80% restante. En el caso del pregrado, como es más largo, sabemos que un pregrado está alrededor de 5 años, aunque hay muchos que ya están en 4. Entonces, si usted estudió durante 5 años con el ICETEX, ellos le van a dar pues 10 años. Pero entonces acá el punto. Usted estudió con ellos y hay que mirar cuánto, porque si usted tomó el semestre, el crédito con el ICETEX en 5º semestre y terminó en 10º, usted solo estudió 2 años y medio con ellos, le van a dar 5 años. Téngalo muy en cuenta porque hay gente que cree que no, mi carrera duraba 5 años, entonces me van a dar 10 porque yo empecé con ellos desde 5º semestre. No, le dan el tiempo que el ICETEX dice. Yo le presté a usted 1, 2, 3, 4, 5 semestres, le voy a dar 10 semestres para que usted paga, es decir, 5 años. Ahora, les voy a mostrar en pantalla la cuota que yo tuve en su momento, más o menos por el valor que hubo, pero en un ejercicio rápido. Si su carrera costó 80 millones, usted dice, listo, yo estudié 5 años, es decir, 60 meses, es decir, que me van a dar 120 meses para pagar, yo cojo 80, lo divido en 120 y me dan cuotas cercanas a 700.000. Esto no es tan así, ¿por qué? Porque recuerde que hay unos intereses que han venido corriendo y divinamente, y lo digo por experiencia, por ejemplo, de mi hermano, esa cuota de 700.000 que se esperaba puede subir divinamente a 1.200.000 y más con unas reformas recientes que hubo donde se le quitaron subsidios. Les voy a dejar la noticia aquí en la parte de abajo, pero entonces tengan en cuenta eso. Puede ser una relación que usted diga, mi carrera va a costar 80 millones, 120 meses me van a dar, 700 más o menos de cuota, usted asuma que es el doble. Y aquí es la parte por la que mucha gente se queda y se cuelga y esto se vuelve una bola de nieve. Y es que si ustedes vieron las tasas que les mostré hace un momento de intereses normales e intereses de mora, los intereses de mora son demasiado altos y le empiezan a usted a generar un déficit, que aquí básicamente porque la gente se cuelga por el salario. Usted sale como profesional, busca un trabajo, digamos, con poca o nula experiencia y le pueden estar ofreciendo un salario mínimo. El salario mínimo hoy por hoy está en 1.400.000. Si a usted, en el caso que le acabo de poner, su cuota es también de 1.400.000, ¿usted qué prefiere? ¿Comer o pagarle el ICETEX? Pues cuando usted se cuelga porque su trabajo se lo dieron por 3 meses, porque usted no pudo pagar, porque simplemente no le dio, pues ahí es donde esto se empieza a volver una bola de nieve. Y si ustedes van a ver, muchas de las campañas del ICETEX son para borrón y cuenta nueva, pero es un, oiga, venga, acordamos algo que usted me pague por ese periodo de mora que usted estuvo, para que usted ya empiece otra vez con el interés normalito y ahí siga pagando. Pero puede volver a pasar que usted se queda sin trabajo, le pasa algo, lo que sea, y usted vuelve con esa bola de nieve. Es que para pagar un crédito lo que se necesita es plata. Y entonces esa es la parte difícil, porque si usted está saliendo de su pregrado, pues muy difícil va a conseguir un salario de 2, 3, 4 millones de pesos para cubrir ese 1.400.000. Si usted vive solo, usted tiene otros gastos ya como profesional. Muy probablemente usted quiera comprarse una moto, muy probablemente usted quiera comprarse un carro, comprarse un apartamento, cambiar de celular. Y ahí es donde hay que empezar a mirar bien el tema de las finanzas y son los videos que vamos a hacer futuramente. Ahora, importante como con todos los créditos, guarde los soportes.
vaya llevando su registro, miren el sistema que sí se estén registrando correctamente y paguen las fechas que son. ¿Por qué? Porque cuando uno paga el ICETEX, a uno no le llega la confirmación del pago hasta como después de 3 días. Ahí es importante que usted haya visto, porque puede ser que usted justamente tenía que pagar el 5 usted pagó a las 10 de la noche, pero el ICETEX, por lo que sea, el sistema le registra el pago el 6, le van a contar como si usted se hubiera demorado y usted no quiere eso, así que lleve el registro y en caso tal, comuníquese con las líneas de atención para solucionar su caso. ¿Cómo pagué yo realmente el tema? Y como les dije, con más plata, y aquí el tema no está en mi salario, que no me puedo quejar en su momento, digamos que estaba por encima de la media el salario que tuve saliendo, digamos, de mi pregrado, pero aquí una cosa que yo hice fue empezar a usar, y aquí yo sé que no todos tienen la misma oportunidad porque va a depender del tipo de contrato, y es que yo usé las cesantías. Las cesantías, como muchos recordarán, y para quienes no lo saben les cuento de manera general, es un salario que se le ahorra a usted durante el año, se consignan después del 14 de febrero y ahí a partir de ello usted puede hacer uso de ellas para 3 cosas. Una es que lo autorice el Estado y usted la puede sacar para lo que quiera, que eso pasó en el COVID, pero, las otras 2 sí son, digamos, abiertas en cualquier momento y no dependen de aprobación del Estado, que son educación o crédito para una casa o vivienda. Entonces yo, de mi parte, y esto también lo hablaremos en otros videos, cogí ese costo de oportunidad de poder abonarlo para un inicial de una casa, obviamente no es mucho, supongamos que sean 3 millones de pesos, pues 3 millones de pesos que puedo haber empezado a abonar para, no sé, el Fondo Nacional del Ahorro o alguna cosa por el estilo, y lo tomé y dije, oiga señor fondo de cesantías, por favor pásele esa plata al ICETEX. ¿Y aquí qué pasa? Ellos generan un cheque a nombre del ICETEX, usted lo reclama, va y lo consigna y listo, se le ve el abono directamente ahí al ICETEX. Aquí va un consejo clave, por ejemplo para los de posgrado y también podría aplicar para los de pregrado. Es que cuando usted está durante el periodo de estudios, supongamos que a usted le toca pagar el 20% durante ese periodo y que esos 20% son 2 millones. Entonces yo, por ejemplo, lo que hacía era, oiga, cojo las cesantías, abono y ya, cubrí el 20%, el ICETEX no me va a pedir más plata el siguiente mes porque ya le aboné. Entonces la otra plata que supuestamente yo iba a sacar mes a mes, pues la utilizo o para abonar de más o al contrario, para invertirla en algo que me genere un poquito más de rentabilidad, después retirar e ir a pagar y ganarme un pequeño ahí interés. Esa es una opción. ¿Por qué digo que también aplica a pregrado? Pues porque usted, si sus padres, si usted está trabajando, le llega un dinero adicional, usted lo puede abonar al ICETEX para que acuérdese que usted le viene generando intereses sobre cosas de primer semestre, segundo semestre, tercero semestre, salditos que le fueron quedando, pues tratar de saldar ahí. Pero cosa importante, llame y cerciórese al ICETEX de que ese abono adicional que usted haga vaya a capital, porque si no usted está cubriendo los intereses y esto realmente no está reduciendo su deuda. Siempre para mí, y lo veremos en próximos videos, es mejor que se hagan abonos a capital para reducción de tiempo y no para reducción de cuota. Así que de manera resumida, oiga, usted está en pregrado, porfa, valide las fechas de las convocatorias, que se ajusten con su universidad. Si está en posgrado, haga exactamente lo mismo. A partir de esto, empiece a hacer su planeación financiera por esos otros gastos adicionales que usted tiene. Si necesita codeudor, vaya, busque un codeudor rápidamente, más o menos mire, los dos se evalúan igual. Usted pasa el codeudor, llena unos datos, no manda papeles, 48 horas le dicen si es válido o no es válido. Segundo, mire bien cuánto le toca pagar durante el semestre, no se confíe cuando termine sus estudios del periodo de gracia. Tercero, tenga más o menos previsto el peor caso. El peor caso es que usted sale de su pregrado, tiene un salario mínimo y le queda una cuota gigante. Entonces quizás usted quería estudiar en la mejor universidad del país, donde el semestre cuesta 30 millones, pero tenga en cuenta que al final, si usted sale al mercado laboral y se empieza a ganar 5, 2, 1 millón de pesos, pues va a ser insostenible pagar ese crédito en el futuro. Déjenme todas las dudas que tengan en los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós.